Ya no abre, buenos días. Ya me detecta un virus en el programilla que uso para escribir, entonces suave un toque. Abrámoslos con Edge. Ok. Bueno, buenos días. Tal vez un par de cositas. Bueno, para organizar el curso. Esta semana completamos la materia, vamos a completar la materia del examen. Entonces tenemos la clase de hoy y la clase del jueves. Hoy vamos a ver reguladores y el jueves vamos a ver limitadores, que creo que son los circuitos que nos faltan, son aplicaciones de los diodos. Y bueno, les había dado mal la fecha del examen, ya la corregimos. La fecha del examen es el lunes 13 de abril a la 1 de la tarde, porque el 6 de abril es el examen de CA, entonces no puede quedar en la misma fecha. Revisen si tienen algún otro examen ese lunes, no sé si hay exámenes de matemáticas o algo así, no sé si están llevando, que están llevando álgebra, cálculo, de mate no están llevando ecuaciones. Ajá, pero no es ese lunes. Super. Bueno, si hay alguna noticia de última hora me avisan para ver entonces cómo nos organizamos. Pero de momento esa es la fecha. Y bueno, temas es toda la materia hasta esta semana, incluyendo la de esta semana. Lo segundo es que la presentación de la vez pasada tenía un errorcito. Entonces en los videos quedó ese error también grabado, porque se acuerdan que no nos había dado el voltaje promedio y el RMS del rectificador. Ya lo revisé y era un problemita con los cálculos. Entonces vamos a revisar ese error primero. Y entonces esta es la presentación número 10. Lo que ya no me acuerdo cómo pasar las páginas, güey. Ok. En la presentación 10 dijimos, bueno, había un ejemplo sobre el rectificador de media onda, que es este circuito de aquí. Este rectificador no tiene un condensador conectado en este momento. Después le vamos a poner uno, ¿verdad? Y ese condensador filtra la señal y ayuda a que sea un poco más estable. Pero en este circuito no la tiene, y entonces el voltaje de entrada es senoidal con 5 voltios pico y una frecuencia de 1 kHz y la resistencia es un K. Habíamos graficado las señales con diodos ideales. Con diodos ideales dijimos que el voltaje senoidal en la entrada se ve así, el voltaje de salida en la resistencia son los piquitos positivos y el voltaje de salida, bueno, el voltaje del diodo tiene que bloquear los semiciclos negativos. El diodo queda como un circuito abierto y toda la tensión negativa no puede quedar en la resistencia, porque la resistencia tiene corriente cero y corriente cero significa voltaje cero. Entonces toda la tensión de la fuente queda en las terminales del diodo. Esta gráfica verde más esta azul suman la gráfica roja y el circuito cumple la ley de voltajes de Kirchhoff, por eso tenemos las tres señales, ¿verdad? El voltaje promedio y el RMS es aplicando las ecuaciones exactas, sería VP entre pi y VP entre 2, que son las integrales del semiciclo completo, ¿verdad? Entonces estas fórmulas VP entre pi y VP entre 2 funcionan cuando el diodo es ideal y bueno, son exactas. Deberían dar lo mismo que da un simulador. Las de la derecha son aproximadas porque lo que decimos es que el voltaje pico se reduce un poquito y entonces aproximamos a que el voltaje pico se reduce por VK. Esto es una aproximación, porque esto no cuenta los ángulos de conducción. ¿Qué eran los ángulos de conducción? Los ángulos de conducción son desde donde empieza a conducir el diodo, que el diodo empieza en punto 7 y hasta donde termina. Entonces tenemos ángulo 1 y ángulo 2 y esos ángulos se calculaban, ¿no? Entonces, en la clase pasada les decía el errorcito que tenía era en esta página. Ya se lo corregí. Lo que dice es que si queremos calcular el voltaje de salida exacto en promedio y en RMS, tenemos que resolver estas integrales.
El primer problemita es que decía 1 entre pi, en realidad es 1 sobre el periodo completo, uno integra el periodo entero de la señal. Entonces, donde tenemos gráfica de salida, si aquí está t medios y aquí está t, eso significa que aquí está pi y aquí está 2pi. Entonces yo tengo que integrar desde 0 hasta 2pi completo. Por eso aquí tiene que ir 2pi. Y el segundo detallito es que esta onda empieza en 0, tiene un semiciclo positivo y después vuelve a quedar en 0. Entonces este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. El ángulo 2 es pi menos el ángulo 1. Entonces este valor estaba equivocado porque decía pi medios, la presentación vieja. Si ven los videos de la clase anterior, va a quedar, bueno, quedó mal. Aquí está corregido porque entonces tenemos que integrar desde 0 hasta 2pi y los ángulos son el ángulo 1 y el ángulo 2, que es pi menos el ángulo 1. Con eso el voltaje promedio da 1.25 y el voltaje RMS da 2.06, que esos valores están aquí en la página que sigue en simulación y da 1.25 y 2.06. Con eso da exacto y esa es la integral de la curva esta magenta, que es la gráfica de tensión de salida de manera exacta. Entonces con eso ya la presentación quedó bien y las ecuaciones están bien en el formulario del curso. Entonces hay que buscar el formulario del curso, que también lo voy a mostrar de una vez. El formulario del curso hay que estudiarlo y este es el formulario que se les entrega el día del examen también. En el examen lo tienen, nosotros les traemos una copia a todos, pero es buena idea practicar con este formulario de una vez. Y entonces los valores promedio y RMS de ondas de cualquier tipo, que bueno, en este caso periódica, son 1 entre 2pi por la integral. En realidad iría desde 0 hasta 2pi, pero como para la mayoría de rectificadores lo que tenemos son ángulos de conducción, entonces integramos desde el ángulo 1 hasta el ángulo 2. Que estas, no es que hay muchos detalles en las fórmulas, ¿verdad? Esto es para un rectificador de media onda, uno integra desde el ángulo 1 y hasta el ángulo 2 y listo. Si el rectificador es de onda completa, ¿qué tengo que hacerle a esta fórmula? La idea sería que esa ecuación dice que si yo tengo una onda, tengo el ángulo 1 y el ángulo 2, y después la dejo en 0 hasta el final del periodo. Esto es pi y esto es 2pi. Este es el voltaje en función del ángulo y esto es el ángulo. Entonces, si el rectificador es de media onda, yo utilizo esta fórmula porque tengo 1 entre 2pi por la integral desde el ángulo 1 hasta el ángulo 2 de v del ángulo de ángulo, que sería este pedacito. Ahí estoy integrando esto de aquí. Si fuera de onda completa, yo tengo que multiplicar eso por 2. Porque lo que tengo que hacer es volver a integrar, tengo que integrar esto y tengo que sumarle la integral del segundo pedacito, que es exactamente igual a la del primero. Entonces en el de onda completa multiplico esa integral por 2 y, ¿verdad? Sería ponerle un 2 aquí y un 2 aquí. Porque más abajo están las soluciones del de media onda y las soluciones del de onda completa sin ángulos de conducción, ¿verdad? Porque esto es considerando que los diodos son ideales. Entonces están las soluciones ideales. Para las soluciones no ideales podríamos modificar este formulario un poquito, ¿verdad? Porque estas que están copiadas arriba son para una onda general. En realidad debería decir desde 0 hasta 2pi de la onda. Y así queda bien porque no importa si es de media onda o de onda completa, hay que integrar todo el intervalo. Entonces en realidad es nada más, en lugar de ponerle cita 1 y cita 2, ponerle 0 y 2pi. Y uno sabe en dónde hay integral y en dónde no hay integral, para después armar ahí una integral por sumas, ¿verdad? Uno suma la primera parte y después suma la segunda parte. Entonces, esas son las correcciones de la clase pasada. Y bueno, hay que tomarlas en cuenta. Ya las diapositivas están subidas y actualizadas para que cuando estudien las puedan ver correctas.
Y lo segundo que vamos a hacer hoy es que vamos a revisar la presentación número 11 que cargué hace poquito. Así, la presentación 11 trata sobre reguladores. Okay. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo tengo un circuito que toma un voltaje alterna, lo rectifica, tenemos que aprender de memoria cómo dibujar los puentes. Habíamos dicho que todos los diodos los podemos dibujar viendo hacia la derecha. Sí. La tensión de alterna va arriba y abajo, ¿verdad? Y las tensiones de CD van a la izquierda y a la derecha. Entonces aquí tengo más y menos. Estos puentes ya los venden como cuadrito con las 4 terminales y entonces no hay que acordarse mucho cómo están por dentro. Pero si uno quisiera armar un puente con diodos sueltos, el problema es que con solo uno que conectemos al revés ya eso es un cortocircuito y eso puede explotar y es peligroso. Es que es muy peligroso porque si la entrada son 120 voltios RMS, si usted pone un diodo al revés, digamos que usted ponga este diodo al revés, ahorita lo borro, en el semiciclo negativo usted tiene un corto, ¿verdad? Entonces es peligroso conectar diodos al revés en ese diagrama. ¿Okay? Entonces ahí está el puente. Dijimos que al puente le conectamos una resistencia, que es la resistencia de carga, y al puente le conectamos un condensador. Entonces, digamos, el problema es que conectamos condensador y después resistencia, y el voltaje que se mide aquí, luego, ¿cómo se ve? Se ve una gráfica en función del tiempo. Este es el voltaje de salida. Esto es T medios. Esto es T. Y entonces yo tengo la senoidal de entrada. La senoidal de entrada viene así. Y después hace esto, ¿verdad? Si yo quiero la gráfica de la onda de salida, tal vez cambiamos de color. La onda de salida primero va a tener un ángulo pequeñito. Pues esto va a subir y va a llegar hasta un voltaje que es el voltaje de entrada menos 1.4. El máximo es el voltaje de entrada menos 1.4. ¿Por qué 1.4? Porque tiene que pasar por 2 diodos. El rectificador de onda completa gasta 2 voltajes de diodo para poder encender al máximo. Y después eso ya cargó el condensador, pero tengo una curva de descarga. Después, esta segunda parte se invierte porque es un rectificador de onda completa, ¿verdad? Y entonces aquí el circuito vuelve a cargar el condensador otra vez y se vuelve a descargar. Y después vuelve a cargar el condensador y se vuelve a descargar. Y vuelve a cargar y se vuelve a descargar. Entonces lo que dijimos es que el voltaje máximo es VO, a ver, VM menos 2 VK. Porque VM suponemos que es el voltaje pico de la fuente de entrada. ¿Verdad? Esta fuente VS es, si se ve, VM por el seno del ángulo. Entonces VM es como decir el voltaje pico de la fuente de entrada. Y entonces aquí el voltaje máximo en la salida es VM menos 2 VK. Y el voltaje mínimo, ¿cómo saco el voltaje mínimo? El voltaje mínimo, yo sé que desde arriba hasta abajo está el voltaje de rizo, ¿verdad? Entonces si yo tengo el máximo, le resto el rizo y tengo el mínimo. ¿Cuál es el voltaje de salida promedio? Habíamos dicho que se puede calcular como el voltaje máximo menos la mitad del rizo. Esa es una fórmula que tenemos por ahí copiada. El voltaje máximo es esto, ¿verdad? Y a este le llamamos el voltaje mínimo. Y entonces entre el máximo y el mínimo tenemos el rizo.
Y el voltaje de salida promedio es entonces un nivel de CD que está exactamente en la mitad. Bueno, si puedo darle control Z. Ese sería el voltaje de salida promedio, un voltaje que está exactamente en la mitad entre el máximo y el mínimo. Esa onda de salida se puede modelar de varias formas. Yo puedo decir que todo este circuito es equivalente a una fuente que tiene dos partes. Una parte de CD es el voltaje promedio, porque el circuito tiene un voltaje de CD promedio. Y puedo modelar que hay una fuente de rizo conectada por superposición, que la fuente de rizo es de corriente alterna, ¿verdad? Y podría decir que el rizo es una onda que sube y baja con respecto al centro, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es describir que si esta es la onda del rizo, el nivel de CD, que es la fuente de abajo, es exactamente la mitad. Bueno, ahí donde quede la mitad, ¿verdad? Esto es el voltaje promedio. Y sumándole a eso, tenemos una variación positiva y negativa que podríamos, no es una senoidal, pero sí es de alterna, ¿verdad? Tiene una frecuencia específica. ¿Cuál es la frecuencia de la señal roja? Es el doble de la senoidal. Sí lo ven, ¿verdad? Porque la senoidal puede tener una frecuencia. Normalmente la senoidal es de 60 Hz. La onda roja, que tiene dos pedacitos positivos, se repite el doble, porque los pedacitos, el periodo se define como el mínimo segmento que se repite indefinidamente. Entonces la roja tiene el doble de la frecuencia. Y esta gráfica de salida también tiene una frecuencia del doble de la frecuencia de la señal de entrada. Entonces esta roja tendría 120 Hz. ¿Verdad? Ok, entonces el objetivo de la clase de reguladores, porque todo esto es un repasito, es que si yo necesito construir una fuente que sea CD completamente pura, a mí el rizo no me sirve. Yo quiero solo el voltaje promedio, pero no quiero el rizo, ¿verdad? Entonces yo necesito un circuito que yo le pueda conectar las dos componentes, una de CD y una de CA, y el circuito regulador tiene que hacer varias cosas. Un circuito regulador tiene que dejar pasar solo la componente de CD, bueno, la de corriente continua inclusive, y tiene que eliminar la componente de CA para que quede lo más horizontal posible. Entonces la gráfica de salida debería verse completamente continua en función del tiempo. Y lo otro que puede hacer un regulador es que puede convertir entre niveles de tensión. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner 12 voltios de CD y aquí puedo sacar 5 voltios. El regulador es un circuito que puede convertir entre niveles de voltaje. Entonces, un regulador tiene esas dos funciones. Uno, elimina el rizo. Y dos, reduce tensión. Ajá. Una pregunta así, ¿por qué simplemente no se pone una de CC ya? ¿Qué beneficios tienen que estén las dos? Es que para construir la fuente de CC usted tiene que tenerla ya construida. Alguien tuvo que comprársela. Una fuente de CC puede ser una batería. Pero si usted lo que tiene en su casa es esto, usted necesita construir un circuito para ya poder hacer el cargador. Estamos como diseñando fuentes. Entonces son... Sí, es verdad, ahora en la actualidad es que uno nada más compra un cuadrito y lo pega y listo, ya tiene 5 voltios. Pero ese cuadrito alguien tiene que diseñarlo, entonces para eso estamos aquí. Eso es. Tenemos que estudiar el diseño de fuentes de CD. Que todo eso es un mercado enorme porque toda la gente tiene teléfonos, ¿verdad? La mayoría. Y todos los teléfonos necesitan carga. Entonces, ¿cuántos cuadritos hay que construir para toda la humanidad? Es un mercado muy grande, solo vender cuadritos ya es un buen mercado. Pero bueno, dicen que la electrónica en general, la eléctrica, electrónica y computación, siempre van a tener demanda porque todos necesitamos eso.
igual que comer y que la salud y que todas esas industrias, ¿verdad? La electrónica también está muy arriba. Ok, entonces las funciones de un regulador son dos: eliminar el rizo lo más que se pueda, y lo segundo es que puede convertir entre niveles de voltaje. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación porque sí es un poco larga y si no me quedo aquí en esta página. Pasémoslas así. Bueno, todo esto es lo mismo que les acabo de explicar. Si tengo un rectificador de onda completa con condensador y resistencia, el problema es que el voltaje en la carga no es constante porque tengo rizo. Y tiene un segundo problema, y es que la tensión está de entrada de 110 raíz de 2, 110 voltios. Es una mentira. No, sí es verdad, pero la tensión de un tomacorriente puede ser 110, puede ser 115, puede ser 120, dependiendo de la hora del día. Porque las empresas todas trabajan de día, por la mayoría de fábricas y de cosas, y todo el mundo está pegado a la red durante el día y en la noche todo lo apagan. Entonces en la noche el voltaje sube y en el día el voltaje baja. Y esas variaciones están normadas, y por aquí tenemos, ¿verdad? La Compañía Nacional de Fuerza y Luz publica esto es un trámite, tensiones transitorias, tarifas vigentes. Lo que dice, bueno, es el folletito de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que puede haber variaciones de tensión. Entonces el voltaje pico es de 170 voltios, pero tiene más menos 5, es decir que en Costa Rica la red eléctrica es de 120 voltios RMS, pero puede variar un 5% en teoría. Entonces dice que como valor mínimo uno puede esperar medir en el tomacorriente 114 y como valor máximo 126, pero esos son un montón de voltios de diferencia. Y si estamos haciendo un rectificador como este, bueno, la relación de transformación aquí asumimos que es de 110 raíz de 2, que es el voltaje pico, a 5.2 voltios pico. Como para sacar aquí 3. Hay que restarle a 5.2 dos veces las tensiones de los diodos. Creo que quedan 3,6. No, 3, vamos a ver, 5.2 menos 2 por 1.4, 2 por 0.7. Son 3,8. Entonces el voltaje de salida máximo para este circuito es 5.2 voltios menos 2 por 0.7, y entonces serían, ¿cuánto les dije? 3,8. Pero esos 3,8 dependen de la hora del día, porque entonces dijimos que si esta tensión de 100, bueno, y es mentira que son 110, son 120 la estándar en Costa Rica. Entonces si de pronto tengo 120, ¿verdad? Y necesito saber cuál es el voltaje de este lado para saber cuál es el voltaje. Esto es a 110 voltios RMS y esto es a 120 voltios RMS. ¿Cuánto podría esperar? Es una regla de 3, ¿verdad? Sería 120 raíz de 2 por 5.2 entre 110 raíz de 2. Entonces queda 120 por raíz de 2 por 5.2, ahí. Entre 110 por raíz de 2. Entonces con esa otra tensión yo tendría 5.67. Y entonces esto menos 1.4 me da 4,27. Entonces durante el día tengo 3.8, durante la noche tengo 4.27, y ese es un problema porque entonces el circuito no me entrega un voltaje de salida fijo siempre, ¿verdad? Lo que dijimos es que las variaciones establecidas en la red eléctrica durante el día son válidas, y entonces hay que asegurarse que todos los dispositivos funcionen para diferentes rangos de tensión. Lo otro es que también hay picos o tensiones transitorias. Es decir, si está lloviendo y cae un rayo cerca de alguna línea, la compañía de electricidad tiene que garantizar que esa sobrecarga
se anule lo más rápido posible, porque si no se nos empiezan a dañar las cosas en la casa. Entonces existen rangos, ¿verdad? Para descargas atmosféricas y operaciones de conmutación, cuando ellos conectan o desconectan una línea o conectan una carga o quieren hacer reparaciones, hay tensiones transitorias. Las tensiones transitorias tienen porcentajes que estaban más abajo, espérense para ver dónde están. Que viene como especificaciones de las tensiones transitorias. Se medía, es que no es este el que ando buscando. La tensión del toma corriente se permite que aumente bastante, no sé, 400 o 500 voltios, pero por periodos muy, muy, muy cortitos, ¿verdad? Yo puedo tener 1000 voltios en el toma por, no sé, un microsegundo. Y entonces, eso no es, bueno, los dispositivos tienen que ser capaces de soportar eso y el sistema tiene que ser capaz de filtrarlo lo más rápido posible. Hay protectores de picos, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que uno compre un protector de picos y se lo ponga a los tomacorrientes de la casa para que los dispositivos ya no se dañen. Porque siempre en alguna eventualidad, ¿verdad? Si le cae el rayo a la casa de uno ya así como en el patio, no hay nada que hacer. Porque no cayó cerca de una central que pueda filtrar esas cosas. Entonces siempre todo eso es importante. Pero bueno, aquí estamos hablando de variaciones de la línea. Estas son tensiones de línea. Y eso me da variaciones en el voltaje de CD. Entonces con un regulador, la necesidad de tener un regulador es poder filtrar estas variaciones y tener una salida constante. Yo puedo tomar estas tensiones y puedo hacer un circuito que en la entrada reciba todo ese rango de 3.8 hasta 4.27 y que la salida sea de 3.3 voltios constante. ¿Verdad? Esa es la idea de nuestro circuito, que la entrada pueda recibir variaciones, no importa si son mayores o menores. Bueno, tiene que ser voltaje mayor en la entrada, eso sí, los reguladores solo disminuyen el voltaje, no pueden amplificarlo. Que la operación contraria sí se puede. Si uno tiene un voltaje pequeñito y tiene un voltaje más grande, eso se llama un convertidor de CD a CD. Y existen circuitos conmutados que logran hacer eso. Entonces a partir de 2 voltios yo puedo sacar 5 voltios, pero necesito un circuito con bobinas y con ciertos elementos inductivos que tienen que estar conmutados a cierta frecuencia para que induzcan más tensión de la que reciben en la entrada. Yo no puedo generar potencia, eso sí, entonces aumento el voltaje, pero la corriente se me cae, porque los circuitos tienen que tener la misma potencia en la entrada que la potencia en la salida. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver la primera versión del regulador. El regulador se puede hacer con diodos de silicio. Si yo pongo 3 diodos de silicio aquí en serie y tengo una resistencia y sé que este voltaje tiene 2 componentes, porque el voltaje ahí se veía como el voltaje de rizo que está sobre un nivel de CD, ¿verdad? Entonces esto es Vx y esto es Vx, función del tiempo, ¿verdad? Si yo tengo que la variación aquí tiene cierto valor, no sé, dijimos de 3.8 hasta 4.3, por poner un caso ahí extremo, ¿verdad? De que tenga mucho rizo, ahí tengo 500 milivoltios de rizo, ¿verdad? La idea es que si yo conecto 3 diodos y una resistencia, los diodos tienen un voltaje de 0.7 aproximadamente constante, ¿verdad? Porque todos los diodos de silicio tienen más o menos 0.7, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el voltaje de la carga? Usando el modelo de tensión constante, tendríamos que el voltaje de la carga o el voltaje de salida es 3 veces VD, que es 2.1. Entonces, si de aquí hasta aquí yo puedo medir 2.1 voltios porque es la misma tensión de los 3 diodos en fila, el resto del voltaje y la variación extra se queda en la resistencia por la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Sí se ve el procedimiento. La idea es que los diodos como elementos semiconductores tienen un voltaje muy estable y entonces los estoy usando, estoy poniendo 3 en fila para que me fijen la tensión del nodo de salida en 2.1. Y todo el excedente va a quedar en la resistencia y la resistencia tiene una variación que es lo que sobra,
¿verdad? Entonces la resistencia ahí tendría, poner que restar 3.8 menos 2.1, eso es lo mínimo que tiene la resistencia, y la resistencia tiene pulsitos, pero todos esos pulsos ya no pasan a la carga. Entonces, con el modelo de tensión constante, esto es un rectificador, un regulador perfecto. Y podríamos hacer convertidores. Si yo tengo aquí 12 voltios y quiero una tensión de salida de 5 voltios, yo tengo que poner una resistencia y un montón de diodos. ¿Cuántos diodos tengo que poner para poder hacer 5 voltios en la salida? ¿Cuántos serían? 7 por 7 son 49. Entonces con 7 diodos yo puedo hacer 4.9 voltios. ¿Verdad? No puedo hacer 5, pero puedo hacer 4.9. Y ese voltaje es muy estable, ¿verdad? Ahora, si yo uso el modelo exponencial, yo sé que el voltaje de un diodo es función de su corriente, ¿verdad? Entonces, entre más corriente tenga por el circuito, tengo un poquito más de voltaje, pero esa variación es muy pequeña porque estamos asumiendo que el rizo es relativamente poco en comparación del voltaje de CD. Entonces pasa mucho voltaje de CD y el rizo me da pequeñas variaciones de corriente que los diodos casi no la sienten. Entonces con un diodo de 0.7 yo tendría la forma de construir un voltaje de salida fijo y ya eliminé todo el rizo porque todo el rizo se quedó en la resistencia. Aquí hay un ejemplo. Entonces dice, en el circuito de la figura queremos obtener una tensión de 0.7 voltios de salida usando un diodo de silicio con un modelo exponencial. La resistencia RS es de 100. Lo que queremos con este ejemplo es ver cómo se comportan los diodos del modelo exponencial. Y dice, calcule de manera exacta la tensión de salida, si el circuito opera sin carga, con una carga de 1K o con una carga de 10. Porque la carga de los circuitos, la carga de las fuentes, sí cambia un poquito el voltaje. No sé si en el laboratorio ya han hecho ese experimento, ¿verdad? Que uno tiene una fuente de CD y uno modela la resistencia interna de la fuente de CD. Entonces, bueno, esta es la fuente del laboratorio. Y uno empieza a conectarle cargas diferentes. Entonces, la cuestión es que si usted conecta una carga muy grande, la tensión de salida no sufre ninguna atenuación porque resistencias altas me dan un divisor de voltaje que tiende más a la resistencia a la derecha, entonces toda la tensión pasa. Pero si usted empieza a bajar y bajar y bajar esta resistencia, llega a un punto en donde la tensión de salida se empieza a caer porque la resistencia interna empieza a predominar. Entonces la mayoría de fuentes de voltaje tienen en función de la resistencia de carga una curva de voltaje de salida y la curva es como así. Tienen voltaje constante, constante, constante y hay un valor de resistencia donde ya el voltaje se empieza a caer. Eso es una característica de las fuentes de alimentación. Le pasa a las baterías también. Todas las fuentes tienen una impedancia interna. Y lo que queremos ver aquí es si variamos la carga, cómo varía el voltaje del diodo. Es más o menos ese experimento. Cambiar la resistencia de carga para ver la variación de voltaje de ese diodo. Porque asumimos que el diodo es de 0.7, pero ¿hasta dónde va a mantener el 0.7? ¿Verdad? Entonces, lo que tendríamos que hacer es resolver el circuito para las tres condiciones descritas. Sin la carga conectada, yo desconecto RL. Me queda un circuito solo con el diodo. Y lo que sabemos es que el circuito tiene una sola malla. Lo que dice es que VS es igual a VR más VD, que es la mallita del circuito. Y para resolver con el modelo exponencial yo necesito una segunda ecuación. La segunda ecuación está reemplazada directamente aquí abajo y usamos la ecuación de Shockley en su forma logarítmica. Si recuerdan de dónde sale esta ecuación, ¿verdad? Yo tengo la ecuación de Shockley completa que dice que ID es IS por la exponencial de VD entre VT. Y si quiero darle la vuelta, paso IS a dividir. Queda ID entre IS. Y saco el logaritmo natural de los dos lados. Después puedo bajar el exponente.
Entonces el exponente pasa a multiplicar aquí al frente. Me voy a quedar sin campo. Entonces puedo bajar el exponente VD entre VT y queda el logaritmo natural de E, que esto es 1. Y finalmente VD es igual a VT logaritmo de ID entre IS. Esa es la ecuación de Shockley en notación logarítmica y esta es en notación exponencial. Son ecuaciones inversas. Una es y de x, la otra es x de y. Pero no importa, es la misma ecuación. Entonces aquí está sustituida en lugar de VD la ecuación logarítmica de Shockley. Y esta ecuación es de una sola variable. Con los números esto da 112 miliamperios. Es la solución del sistema de ecuaciones. Tengo una ecuación del circuito y una ecuación del modelo. Resuelvo las ecuaciones, da 112. Y con esa corriente saco el voltaje del diodo, que es resolver esta ecuación de Shockley, da 781 milivoltios sin carga. Entonces eso es nuestro primer punto. Lo que dice es que este regulador me dio 0.7, sí, pero es 781, es casi 0.8 más bien. Cuando le conectamos la carga, la ecuación de Shockley se mantiene, pero la ecuación del circuito cambia un poquito, porque entonces la malla ya tiene varios componentes, ¿verdad? Entonces voy a revisar esa. Con una carga de 1000, lo que sucede es que la corriente total que pasa por RS es la suma de ID más IRL. Entonces yo puedo hacer aquí una ecuación de nodos. Sabemos que la corriente total de RS es la corriente del diodo más la corriente de RL. Y sobre esa ecuación, la corriente del lado izquierdo es voltaje de la fuente menos voltaje del diodo entre la resistencia. Todo este primer paréntesis es la corriente de RS expresada con la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces sería voltaje en S menos voltaje en D entre RS. El análisis por nodos, ¿verdad? Y del lado derecho tengo la corriente del diodo, que ya es una variable, que es la que quiero despejar. Y la corriente de la resistencia es voltaje entre resistencia, porque este nodo podemos asumir que es 0. Y sobre esa ecuación sustituimos la ecuación de Shockley y resolvemos. Entonces la ecuación no es la malla del circuito, es la ecuación de nodos del circuito. Lo que ocupo es una ecuación del circuito, pero que sea válida. Y entonces la ecuación de nodos del circuito combinada con la ecuación de Shockley me da 111 miliamperios y una tensión del diodo de 781. Entonces de 781,26 a 781,08 casi no hay diferencia. Ponerle una carga de 1K no es problema. Y si cambiamos la resistencia, lo que vamos a cambiar son estas respuestas, pero el procedimiento es igual, ¿verdad? Que ya tenemos como lo mismo. Entonces con ese otro valor la tensión de salida se cae un poquito, pero solo se cayó 30 milivoltios. Aquí da 752 contra 780. Entonces 30 milivoltios no es una variación tan grande. Y aquí tengo una resistencia de 10, que es bastante extremo, ¿verdad? Lo que usamos es el regulador con diferentes cargas. Y una carga de 10 ohmios ya es una carga muy muy pequeñita y decimos que todavía la puede soportar. Entonces sí hay alguna variación, pero la variación no es muy grande. Lo que decimos es que el regulador en efecto está regulando y está dejando un voltaje de salida que está alrededor de 0.7 y que no cambia mucho aunque la corriente esté variando. ¿Se ve bien? Ok, entonces para la parte de CD esto es suficiente, porque yo puedo calcular con fuentes de CD y ver cuánto pasa a la derecha. Pero si la fuente de la entrada es DCA, por ejemplo, si yo aquí quiero poner el voltaje de rizo y quiero calcular cuánto rizo quedó en la derecha, no es tan fácil, porque el diodo en corriente alterna no se comporta como una resistencia, bueno, no se comporta muy bonito, porque la ecuación es exponencial.
Entonces yo tendría que sustituir la exponencial ahí en el sistema de ecuaciones y empezar a trabajar con exponenciales por todo lado, exponenciales y senoidales, y queda todo revuelto. Entonces lo que hacemos en corriente alterna es que vamos a definirle una resistencia equivalente al diodo. El diodo en CD tiene una resistencia equivalente, ¿se acuerdan? La resistencia del diodo en CD se llama la resistencia estática. Y la resistencia estática es voltaje en CD entre corriente en CD, que para este último caso son 752 milivoltios entre 37.2 miliamperios. Y lo que da en ohmios eso, ¿verdad? Sería la resistencia estática. ¿Cuánto da? Como 20. Ahí lo están haciendo. 20. 20,21. Esos 20 ohmios son en CD. Entonces lo que queremos es que con una fuente de CA el diodo se comporte como una resistencia, pero la resistencia se va a llamar resistencia dinámica. Y la idea detrás de todo esto es poder hacer circuitos por superposición. El problema de superposición es que con exponenciales no me sirve. Entonces yo necesito que en CD se comporte como más o menos esta resistencia y en CA se comporte como otra resistencia. Las resistencias no son iguales. Entonces, la cuestión es que si a un diodo uno le aplica un voltaje en CA, que es este voltaje, el voltaje del diodo es un voltaje en CA, y yo quiero la corriente me queda como la exponencial de un seno, y esta función no es tan bonita. Porque la de arriba yo la puedo expresar en fasores, puedo decir que esto es VP con ángulo de fase. Pero esta no tengo un fasor para la corriente porque es una exponencial a la seno. Entonces no puedo trabajar con fasores si solamente uso la ecuación exponencial. Si la señal aplicada en VD es pequeña, yo puedo linealizar esta función. Y eso se llama el modelo de pequeña señal. Lo que hacemos es que vamos a aproximar esta exponencial por una ecuación lineal. Entonces, esta parte es un poquito abstracta, pero es muy importante porque los diodos, los transistores MOSFET, los transistores bipolares y todo el curso que sigue de amplificadores se basan en este modelo. Entonces pónganle mucha atención porque es muy importante. Es un poquito enredado, pero una vez que uno lo entiende ya queda muy bien. La idea es la siguiente. La gráfica que está aquí a la izquierda es la ecuación exponencial. Esta es la ecuación de Shockley. Y la ecuación de Shockley, que es esta exponencial, bueno, ahí está dibujada, relaciona la corriente con el voltaje en un diodo, ¿verdad? Quiere decir que para cualquier voltaje que yo le ponga en la entrada, el circuito me da una corriente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace un diodo? Que a un diodo yo le pongo un voltaje de entrada, esa es la variable de entrada del diodo, y la curva de transferencia me dice que el diodo me convierte todo eso a una corriente de salida. Por eso se llama transferencia. El diodo es un elemento que convierte el voltaje que yo le aplico a una corriente en los diferentes puntos de esa gráfica. ¿Verdad? Entonces yo puedo aplicarle un voltaje y convertirlo todo a corriente. Si el voltaje que le aplico es de CD, yo aplico un solo punto. Entonces vamos a decir que este valor del centro es el voltaje de CD. Y eso me da un puntito sobre esta gráfica y me da una corriente de CD. A esto le llaman V0 e I0 en esta gráfica, pero eso no es notación como estándar. Entonces eso sería el voltaje de CD y la corriente de CD que tiene el diodo. También se le llaman el voltaje del diodo en el punto operación Q, porque este es el punto Q y esta es la corriente del diodo en el punto de operación Q. Y Q significa el punto estable. Viene de una palabra rara que se llama quiescente o no sé cómo se pronuncia, quiescente, que significa estable en español. Bueno, la definición de la RAE hay que buscarla, dice que está quieto pudiendo tener movimiento propio, pero es una definición muy rara. Entonces es un punto quieto, es un punto estable, que es un punto en CD, que no se mueve en CD.
pero en CA lo vamos a mover. Yo creo que por ahí anda la definición de la palabra, de que está en CD fijo, pero lo podemos mover en corriente alterna. En corriente alterna, lo que queremos es, por superposición, poner una onda que tiene notación fasorial. Entonces, la expresión para esta onda, aquí vamos a hacer un eje hacia abajo, y el eje hacia abajo es el tiempo, y para arriba es el voltaje de corriente alterna en función del tiempo. Entonces lo que tenemos es una onda que está centrada en 0 voltios y que tiene positivo y negativo, es una onda de CA, pero varía alrededor del punto de operación, ¿verdad? Es una superposición, lo que modela eso es una fuente fija y una fuente variable. La fuente fija es el voltaje de CD y la fuente variable es el voltaje de CA de tiempo, que tiene que ser pequeñita, porque este modelo se llama pequeña señal. Entonces la variación aquí del punto de operación va a tener hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia la izquierda una variación. Voy a resaltarla aquí. Esta gráfica mueve el punto de operación solo sobre esa línea roja, ¿verdad? Y entonces la onda de corriente tendría que leer esos valores. Aquí a la derecha tenemos la onda de corriente que resulta cuando movemos el punto hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Esta onda es una copia de los valores en Y, es la proyección en Y. Así como el voltaje de entrada es la proyección en X, el voltaje, la corriente de salida es la proyección en Y. ¿Okay? La idea es que si la onda roja o la curvita roja que yo dibujé es una exponencial, esta función es horrible de escribir, porque ya dijimos que hay que sustituir la exponencial aquí arriba y entonces queda una exponencial a la seno y está fea. Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esta curvita roja y yo voy a hacer una línea recta. Eso de ahí es una línea recta que tiene una pendiente M, ¿verdad? Entonces, si eso es una línea recta, yo sé que una exponencial y una línea recta no son lo mismo, pero como esto es un rango relativamente pequeño, pues aquí dibujando una línea recta casi ni se nota, ¿verdad? Yo puedo calcar ahí la exponencial, pero puedo dibujar una línea recta, y para efectos prácticos la línea recta es una buena aproximación de una exponencial en ese rango pequeñito. Ya obviamente esta línea recta, si yo la extiendo, ya diverge, ¿verdad? Y no es para nada esa exponencial, porque entre más alejado estoy del centro, pues la exponencial se sale de la aproximación. Pero justo ahí en esa línea yo digo que es válido. Y lo que ocupo es calcular esa pendiente, porque entonces si yo tengo que delta I entre delta V es la pendiente, eso es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, si yo quiero calcular cuánto es la corriente, yo nada más tomo la onda de entrada y la multiplico por la pendiente. Y entonces, qué sé yo, si yo en la entrada tengo 10 milivoltios, ¿cuánta corriente obtengo? Lo que tengo que hacer es multiplicar por la pendiente, que es un número fijo. Y es mucho más fácil porque ya la corriente me da en fasor, ¿verdad? Yo puedo agarrar este VD en fasor, multiplicarlo por una constante y la corriente me da en fasor. Y entonces ya me brinqué el problema que tenía. Sí se ve, ¿verdad? Esa es la clave. La clave del modelo de pequeña señal es suponer que la exponencial ya no es exponencial para variaciones de corriente alterna, sino que la exponencial en corriente alterna se convierte en una línea recta y yo tengo que encontrar esa línea recta. Para encontrar la recta tangente en el punto de operación, yo tengo la operación de derivada. Entonces, si esta es la ecuación de Shockley, yo la derivo y la derivada de la ecuación de Shockley se llama la transconductancia Gm. La transconductancia es la pendiente de esta gráfica. Entonces, en lugar de ponerle solo M, le vamos a poner Gm porque tiene unidades de amperios entre voltios. Entonces es conductancia. Salud. Y es conductancia de transferencia, por eso transconductancia, porque es la conductancia que obtenemos desde la salida hasta la entrada. El circuito lo que hace es que convierte un voltaje en una corriente. ¿Y qué tan eficiente es haciendo eso? Me lo dice la transconductancia, que es una pendiente. Entonces, si tomamos esta ecuación y la derivamos, la derivada de E a la X es E a la X con el IS al frente.
pero tengo que derivar el exponente por regla de la cadena, ¿verdad? Entonces tengo que copiar el IS porque queda igual. El e a la x queda e a la x, queda igual. Y derivo lo de arriba, que es x entre vt, es 1 entre vt. Entonces este vt que queda aquí fuera es la regla de la cadena. ¿No? Y esta ecuación lo que tiene arriba en el numerador es is por e a la v entre vt, que era la ecuación de la que partimos. Entonces lo de arriba es la corriente en CD. Y esta última ecuación es la importante de esta página, porque lo que dice es que la transconductancia es la corriente de CD entre el voltaje térmico, que el voltaje térmico son 26 milivoltios a temperatura ambiente, y siempre vamos a utilizar temperatura ambiente en casi todos los circuitos. Y esta es la corriente de CD. Y así como esto es una conductancia, yo puedo definir que la resistencia equivalente de un diodo es 1 sobre la transconductancia, y eso me da en ohmios. Que ese es el modelo que usamos para ver cuánto filtra ya de manera exacta el regulador en corriente alterna. Ya casi hacemos el ejemplo porque esto es muy teórico hasta este momento. Pero así funcionan los reguladores, así funcionan los amplificadores de audio, por ejemplo. Si ustedes quieren construir una radio de baterías o un dispositivo amplificador, la amplificación usa este método. Porque para hacer un amplificador, la idea es sencilla. Van a ver después amplificadores en otros cursos. Pero bueno, yo creo que los de electrónica sí van para discretos, que es puro amplificadores. Los de computadores no llevan circuitos discretos, entonces esa parte no la ven. La idea de un amplificador es la siguiente. Yo tengo un voltaje de entrada que es pequeñito. Y entonces yo lo paso por una transconductancia o por un elemento que me lo convierte a corriente. Esto es corriente. Pero la corriente lleva la misma forma de onda que el voltaje. Entonces, si el voltaje de entrada era una canción, digamos, la canción tiene ahí sus variaciones, porque tiene frecuencias y ondas. Pero yo lo convierto a corriente. Y cuando yo tengo una onda de corriente, si esto es una buena fuente de corriente, yo lo paso por una resistencia gigante. Le voy a poner ahí 10K. Y entonces una corriente pequeñita por una resistencia enorme me da un voltaje muy grande. Entonces la idea es un elemento que haga la conversión a corriente, y entonces yo tengo una fuente de corriente que me va a mantener la corriente fija. Y toda esa corriente yo la paso por una resistencia mucho más alta y ya amplifiqué. Entonces un amplificador de audio funciona más o menos en esa línea. La mayoría de circuitos amplificadores toman la entrada, que es un voltaje, lo pasan a corriente con un elemento de electrónica discreta, que puede ser un transistor, puede ser un diodo, depende, pero el diodo hace esta conversión, ¿verdad? Y una vez que tengo la onda de corriente, la resistencia me la amplifica. Esa es la gracia de los amplificadores. Por eso usamos mucho este modelo. Entonces, para ver cómo se usa, esta página es opcional. Esta es la derivación de la transconductancia con las series de Taylor, porque aquí lo hicimos por la derivada, ¿verdad? Yo derivo la ecuación y me dio esto. Pero aquí se puede hacer por series de Taylor. ¿Para qué ve uno series de Taylor en los cursos de álgebra, verdad? Pues ya llevaron álgebra. Ajá. Las series de Taylor me sirven para este tipo de problemas. En este caso es una aplicación en física, porque la electrónica es más física que otra cosa, pues la física de los electrones. Entonces lo que tenemos es que la corriente es IS por una exponencial, que es la suma de dos cosas, porque es un punto de operación en CD más una variación en CA. Esta exponencial yo la puedo partir, porque la suma yo la puedo poner como un producto de exponenciales, ¿verdad? Y todo lo de la izquierda es la corriente en CD, que se llama I de Q. La de la derecha voy a expandirla en series de Taylor, considerando que VD entre VT es X. Entonces E a la X es 1 más X cuadrado entre 2 más X cubo entre 3 factorial más punto, ¿verdad? Aquí dice la N entre N factorial. Esa es la expansión de Taylor. Donde X es este voltaje que quedó aquí a la derecha de alterna.
entre VT. Si yo quiero representar una exponencial con una línea recta, yo quito todos los términos que estén aquí a la derecha. Todos estos los puedo ignorar. Yo sé que no es matemáticamente, ¿verdad? Eso no funciona. Pero lo que estamos diciendo es que una exponencial se parece a la aproximación de la línea recta cerquita del punto de operación. Entonces, todos esos términos yo los puedo quitar para decir que una exponencial se comporta como una línea recta cerquita de esos dos valores. Porque las series de Taylor están centradas en un valor, que esa era la diferencia entre las de Taylor y las de Maclaurin y las de esas cosas que ya no me acuerdo. Unas estaban centradas en 0, las otras estaban centradas en un punto específico, ¿verdad? Y uno puede centrar la serie en diferentes puntos. Entonces la idea sería centrar esta serie alrededor del punto de operación. Es una buena idea. Y entonces lo que queda es esto de la derecha, que es I de Q por los primeros dos términos de la de Taylor. Aquí distribuimos, entonces queda I de Q más esto de la derecha. Lo de la izquierda es la parte de CD y lo de la derecha es la parte de CA, porque esta es la onda de CA y este factor es la transconductancia. Entonces eso es GM. Que esa es la explicación con otra forma matemática de cómo linealizar una exponencial. Entonces no usamos la exponencial, usamos una aproximación, pero la aproximación es válida siempre y cuando la tensión de entrada sea pequeñita. Entonces esta página es opcional porque es ahí mucha matemática, pero lo que usamos en el curso es la fórmula de la transconductancia, que es I de entre VT. Entonces, con todo eso, aquí hay un ejemplo, no sé si se ve bien el circuito, es un rectificador grande de onda completa, pero lo voy a repintar porque yo creo que casi no se ve. Entonces tiene una fuente de alimentación, tiene una resistencia y tiene un transformador. El transformador dice que tiene 170 a 5, para que entonces en el primario haya 170 voltios pico y en el secundario 5 voltios pico. Entonces la tensión del secundario es más 5 y menos 5. En función del tiempo, esto es V in y tiene 5 voltios pico. ¿Verdad? De aquí a la derecha tengo un rectificador de onda completa. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Es que si no lo repinto no se ve nada. Y del rectificador de onda completa tengo un condensador de 100 micros, una resistencia de 200 y 3 diodos. Y al final una resistencia de carga. Entonces la pregunta es, bueno, si este no es tierra, que aquí está dibujada pero también casi no se ve. La pregunta es, ¿cuánto es el voltaje de salida en CD? Ese es bastante directo, ¿verdad? Bastante rápido. En CD, ¿cuál es el voltaje de salida? Es el voltaje de 3 diodos. Son 2.1 voltios en CD de salida. Y esos 2.1 asumimos que son bastante fijos porque es el nivel de CD, que depende del punto de operación de los diodos, pero son diodos. El resto del voltaje, ¿qué se hizo? El resto del voltaje, bueno, si son 5 voltios pico, este nodo que está en medio tiene una combinación de señales. Ese nodo que está en medio, vamos a llamarle VC de T. Carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Entonces, voltaje máximo es 5 menos 1.4. ¿Eso cuántos son? 3.6. Y el voltaje mínimo es 3.6 menos el rizo. Y el rizo depende de cuál es la corriente promedio por la resistencia R3. ¿Verdad? Que esas son cosas, bueno, hay que darle una pensada para poder sacar todo eso. Pero como principio general, yo tengo 3.6 voltios en ese condensador cuando está al máximo. Porque el circuito no me puede dar más de 3.6 porque ya perdió las dos tensiones de los diodos hasta llegar a 5. Entonces 3.6 es lo máximo. Y el mínimo depende de la corriente hacia la derecha, que va a depender de la corriente de la carga. Entonces yo puedo decir, si el objetivo es 3.6, el problema es que aquí hay que aproximar un poquito. 3.6 se aplica y entonces me da 2.1 en todos los diodos
¿Y cuánto le queda a la resistencia en promedio? Son 2.1 para llegar a 3.6 es 1.5, ¿verdad? Entonces la idea es que yo tengo una fuente de 3.6. Vamos a suponer que el máximo es lo que queremos buscar. La resistencia se deja 1.5 y los 3 diodos se dejan el resto. Y 1.5 más 2.1 son 3.6. Entonces, ¿cuál es la corriente por aquí? La corriente por ahí es de 1.5 entre 200. La corriente de R3 es 1.5 entre los 200 ohmios, que esos son 0.75, son 7.5 miliamperios. Voy a revisar porque no confío de mi mate mental. 1.5 entre 200, sí, son 7.5 miliamperios. Y de esos, una parte va por los diodos y la otra por la carga. Si aquí tengo 2.1 voltios y la carga tiene 1 kilo ohmio, entonces por la carga pasan 2.1 miliamperios y por los diodos pasan el resto. $5.4 miliamperios. Por aquí hay 7.5, 2.1, 5.4. Ya hicimos la solución en CD. Estamos haciendo primero todo en CD. ¿Verdad? Entonces, en CD yo sé que el voltaje del condensador vamos a suponer que se cargó hasta 3.6 y que en principio no queremos que se descargue mucho, entonces 3.6 está bien. Y de esos 3.6, 2.1 son de los diodos, 1.5 de la resistencia. La corriente total es voltaje entre resistencia, que son 7.5. La corriente de la carga es fija porque son 2.1 entre la resistencia de carga, son 2.1 milis, y el resto de la corriente tiene que pasar necesariamente por los diodos, por la ley de corrientes de Kirchhoff. Y ahí está la suma de corrientes. Todo esto es en CD. Entonces el punto de operación en CD ya lo tengo, ya determinamos VC y VOUT. Luego ocupamos el voltaje de rizo. Todo esto está en la presentación resuelto, pero vamos a calcularlo aquí. El voltaje de rizo sería la corriente de la carga, que sería en realidad la corriente de la resistencia 3, porque es la corriente que le saco al condensador, por el periodo T medios entre el condensador de filtro. Esa era la ecuación de un rectificador de onda completa con condensador. Entonces, estos serían 7.5 miliamperios por T medios. Esto tiene 60 Hz, entonces sería 1 entre 60 es el periodo y hay que ponerlo en la mitad. Y el condensador es de 100 microfaradios. Entonces el voltaje de rizo se modela como una componente o una variación de corriente alterna superpuesta a la onda de CD. Que yo tengo 3.6 en promedio y para arriba y para abajo un poquito. En realidad no es exactamente 3.6, 3.6 era el máximo. Yo necesito la mitad, pero para sacar la mitad por rizo primero. Entonces, por eso dije que vamos a aproximar algunas cosas. ¿Verdad? Y esto me va a dar el voltaje de rizo. El voltaje de rizo está calculado en la presentación, pero serían 7.5 milis por 1 entre 60 entre 2 entre 100 microfaradios. Tengo 625 milivoltios de rizo. Y lo que quiero ver es si este nodo tiene ese rizo, cuánto de ese voltaje llega a este punto, que es el voltaje de salida, que en CD sabemos que es 2.1, pero en CA yo puedo tomar esta fuente y modelar a los diodos con sus resistencias dinámicas, ¿verdad? Y la resistencia dinámica era el inverso de las transconductancias de los diodos. Y entonces yo puedo reemplazar estos diodos por 3 resistencias y hacer un divisor de voltaje para ver cuánto de estos 625 milivoltios llega hasta la salida. ¿Sí se entiende lo que quiero hacer, verdad? Entonces, en CD es toda la parte roja. En CD está bien porque calculamos el voltaje en CD de todo lado.
y las corrientes de todo lado. En corriente alterna es la parte morada, entonces tengo 625 milis que tienen que repartirse entre los diodos y la resistencia, pero el modelo del diodo en CA era una resistencia, solo que se sacaba diferente. La resistencia equivalente de un diodo era el inverso de la transconductancia, y la transconductancia era la corriente de CD entre el voltaje térmico, que son las dos fórmulas nuevas. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de salida en alterna para este circuito? Lo que tendríamos que hacer, primero sacar GM, que GM lo sacamos como la corriente de CD que pasa por los diodos, que son estos 5.4 milis, entre VT, que son 26 milivoltios. Entonces podemos sacar que GM son 5.4 miliamperios entre 26 milivoltios, y GM da 0.277 Siemens, porque está en Siemens, porque es corriente entre voltaje. Y la resistencia sería el inverso de eso. Entonces ya no me cabe, lo voy a poner aquí. La resistencia es 1 sobre GM. Y si a esto le sacamos el inverso, me da 4,81 ohmios. Entonces, si esta resistencia es de 200 y cada diodo tiene 4.81, ¿cuál es el porcentaje de voltaje? O bueno, ¿cuál es el voltaje de corriente alterna si la fuente es de 625 milis? ¿Cuál sería el voltaje de salida? Sería 625 por los 3 diodos entre la resistencia en serie más los 3 diodos, ¿verdad? Y ese divisor de voltaje sería 625 milis por 3 veces la resistencia de los diodos, porque están en serie, entre 200 ohmios que están en serie más 3 veces 481. Entonces eso me da 42 milivoltios de rizo en la salida. Voy a apuntarlo aquí. Y eso significa que el regulador hizo dos cosas. El regulador bajó la tensión de CD porque la pasó de 3.6 a 2.1 y bajó el rizo por un factor de más de 10 veces porque tenía 625 y al final me quedaron 42. Entonces ganamos en que la tensión de salida es más estable en CD y la variación se atenuó 10 veces. Y esta matemática está explicada en las páginas que siguen. Lo que pasa es que quería hacerla primero dibujada. Pero voy a pasarme aquí de página. Igual todos estos apuntes yo en teoría los puedo guardar y se los subo ahora en un rato. Para que quede con todos los apuntes. Los cálculos están aquí. Entonces tengo que 3.6 es el voltaje del condensador máximo. El voltaje de la carga es 2.1. La corriente de la carga, que es, bueno, es la corriente de R3, que es la corriente de todo lo que le estoy sacando al condensador, es 3.6 menos 2.1 entre 200, son 7.5 milis. El voltaje de rizo es la ecuación, ¿verdad? Aquí está T medios, solo que el 2 está abajo, son 625 milis. La resistencia dinámica es en 4.81 y el voltaje, la variación de voltaje en la carga son 42 milivoltios, que es el divisor de voltaje. Simulado se ve más bonito. Entonces, lo que está pasando es, la onda azul es la entrada. La onda roja es el voltaje del condensador. Ven que tiene bastante rizo. Estos son 600 milivoltios de rizo en la onda roja. Pero la salida es más planita. La salida tiene 2 voltios, bueno,
En estas son diodos medio raros, entonces no tiene ni 2 voltios, tiene menos de 2 voltios, porque son diodos ahí específicos de un modelo. Pero se ve que ya no tiene tanto rizo como esta de arriba, entonces la reducción del rizo de aquí hasta aquí es de un factor de 10. Y bueno, yo puedo poner varios reguladores en cascada, entonces si pongo un regulador y después pongo otro, al final voy a tener una señal bastante planita, porque lo que andamos buscando es una señal DCD que sea continua, una señal de CC pura. Ajá. Ahora, si vemos que funciona, ¿verdad? Pero tengo un problema, y es que si yo quiero voltajes diferentes en la salida, si quiero 5 voltios, tengo que poner 7 diodos, y los diodos son muy caros. Un diodo no sé cuánto vale, 1000 pesos, no sé, pero 7 diodos ya son 7000, y entonces no vale la pena. Entonces, existen 2 alternativas para poder hacer un voltaje de salida muy exacto. Una es, en lugar de hacer una cadena de diodos, poner un diodo especial. Hay un diodo especial que se llama el diodo Zener. Entonces, el diodo Zener, a ver, alternativas a diodos en cascada o a diodos en serie. Porque tendría que poner n diodos para ver cuál, y verdad, los voltajes son de 0.7 en 0.7, entonces si quiero sumar otra cosa, podría usar diodos de germanio que son de 0.3, pero el problema es que tengo que hacer ahí un chorro de diodos, ¿verdad? No se vale. Entonces, una es, o sea, diodo Zener. El diodo Zener es un diodo que la corriente del Zener en función del voltaje Zener en directa arranca en 0.7, entonces en directa funciona como un diodo normal, pero en reversa tiene un voltaje muy específico de disparo o un voltaje de ruptura, y entonces yo puedo tener diodos de 3 voltios, puedo tener diodos, este es el voltaje Zener, y vamos a ver, esto es voltaje del diodo, corriente del diodo. Puse el borrador, ¿qué le pasa a esto? Sí, entonces voltaje del diodo, corriente del diodo, si el voltaje es positivo, ay, lo puse al revés, corriente del diodo, voltaje del diodo. Si el voltaje es positivo funciona como un diodo normal, si el voltaje es negativo tiene un voltaje de disparo, un voltaje de ruptura de 3 voltios. Y entonces el diodo Zener yo lo conectaría en lugar de los diodos y lo pondría de cabeza, así. Entonces con un diodo Zener yo puedo ajustar voltajes. La ventaja es que los diodos Zener, ya lo he buscado varias veces, hay diodos Zener de un montón de valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo conseguir diodos Zener, aquí dice voltaje nominal, de 3 voltios, de 3.3, de 3.6, de 3.9, de 5.1, de 6.2, de 10, de 11, de 12, de 13, de 15, de 20, de 22. Entonces hay Zener de un montón de valores. Con estos Zener yo puedo hacer fuentes muy específicas o reguladores muy específicos. Y solo ocupo un diodo. Y bueno, un Zener vale también. Bueno, no sé cuánto vale un Zener, pero es más barato comprar un diodo Zener que comprar un chorro de diodos ahí todos en fila, ¿verdad? Entonces, un Zener me resuelve el problema. El Zener necesita una corriente mínima para funcionar, que es la corriente nominal que dice 5 miliamperios. Para dice IZ típico de 5 miliamperios. Entonces dice que el voltaje a la corriente típica es de 5 miliamperios. Esa es la corriente mínima que necesita para encender. Pero si por ahí pasan 5 miliamperios, está garantizado que el diodo me mantiene la tensión que yo necesito. Esa es una. Y la otra alternativa es con reguladores integrados. Que esta es la que se prefiere hoy en día. Bueno, en realidad hoy en día preferimos
no usar este circuito y usar uno de los cuadritos de carga que usamos para cargar el teléfono, ¿verdad? Esos cuadritos de carga se parecen, pero tienen un sensor de voltaje en la salida y un circuito de retroalimentación con un conmutador. Tiene una electrónica de alta conmutación, alta frecuencia en la entrada, y entonces toma de la red solamente el voltaje que necesita y hace un promedio en la salida, y tiene un sistema ahí que dice si el voltaje de salida es más o menos de lo que necesita. Entonces se está monitoreando y está alternando para sacar son fuentes conmutadas, pero ese es el curso de electrónica potencia. Entonces después es que no todos van a llevar esos cursos, pero verdad, hacer un cuadrito es un poquito, eso es el siguiente paso. Pero son circuitos que se parecen. Entonces los reguladores integrados que estaba hablando son reguladores como el LM7805 o el LM317. Este es fijo a 5 voltios y este es ajustable. Que la idea es que son circuitos integrados de 3 terminales con una entrada, una salida y una referencia. Entonces, adentro son un chipcito que trae un montón de transistores y de cosas, ¿verdad? Que no hace falta saber qué es lo que trae para usarlo. Entonces, el 7805 me da 5 voltios fijo con una corriente máxima de 1 amperio para voltajes de entrada mayores a 6 punto algo creo que es. Entonces usted puede ponerle 7, 8, 9, 10, 12 voltios en la entrada, que eso me da 5 siempre. Y ya me despreocupo de construir el regulador a pie con Dios, porque es un chipcito que regula a 5 voltios y es mucho mejor porque tiene una capacidad de entregar corriente más alta. El problema es que en los Zener toda la corriente que yo entregue a la carga es corriente que el diodo deja de percibir. Y entonces puede ser que tenga demasiada corriente en la carga y que el diodo se quede sin corriente. En cambio a este no le pasa. Esos reguladores integrados como el 7805 o el 317 los van a ver en otros cursos. Pero este es un regulador de voltaje positivo lineal de 3 terminales que entrega una salida de 5 voltios con una intensidad de corriente desde 1 hasta 1.5. Necesita una entrada de 7 hasta 35 voltios, entonces es mentira que son 6, son 7. Entonces el circuito me baja un poquito el voltaje, pero me regula a 5 y le quita todo el rizo a la señal. Y posiblemente ese me atenúa más rizo que el regulador que andamos buscando, que el Zener o que el de Dios. Se ven así, entonces uno puede comprar uno de estos componentes y con esto podemos hacer una fuente fija. Que muchos de los chipsitos, por ejemplo un Arduino necesita 5 voltios para programarse y para funcionar, pero el cargador, el adaptador de un Arduino es de 9. Si uno compra el Arduino tiene un socket de 9, entonces usted le pone uno de 9 y sobre la placa del Arduino hay un regulador. Posiblemente es uno parecido. Tiene una entrada de 9 voltios y tiene un regulador integrado dentro de la misma plaquita. Vamos a ver. Dice que el Arduino, si lo conectan con USB, el USB es de 5. Si lo conectan directamente con el conector de barril es de 9 voltios. Y esos 9 voltios se ajustan a 5 usando un regulador en la placa. Entonces hay que buscar en dónde está el regulador. Estos son los rangos de voltaje en la entrada que soportan y adentro tiene un regulador que lo estabiliza a 5. Pero habría que leer cuál es el regulador que usa ese chipcito en la placa o esa tarjetita en la placa. Pero de fijo tienen uno. Hay un montón de electrónica que lleva reguladores de voltaje porque así podemos cargarlos o conectarlos a diferentes niveles de voltaje, ¿verdad? Le puedo poner 6, le puedo poner 7, le puedo poner 9 en la entrada, que igual va a funcionar porque él regula y toma solo los 5 que ocupa. Y entonces esas son las alternativas. El Zener hay que estudiarlo. Yo creo que no son tantas páginas. La presentación es más larga de lo que debería. Porque voy como por la mitad, pero no nos va a dar tiempo. Pero
con un Zener, la idea del Zener es que el voltaje en reversa es muy estable. Entonces los Zeners los usamos al revés y aquí hay como un conjunto de curvas. Lo que dice es que a diferentes corrientes yo tengo diferentes voltajes y a corriente nominal de 5 miliamperios para arriba, esta curva es casi que vertical completamente. Entonces el voltaje en el eje horizontal no se varía, ¿verdad? De 5 para abajo sí hay mucha variación, pero de 5 para arriba casi que todas las curvas me dan muy poquita variación en el voltaje. Entonces, en 5 miliamperios, que es la corriente nominal o la corriente de test, el voltaje de un Zener C5V1 está por aquí. Si esta es la rayita de 5, esto es como 5.1, ¿verdad? Y entonces, las letras, este C4V3 sería un Zener de 4.3 voltios. Y así los diferentes modelos de Zener, todos tienen diferentes curvas de transferencia, porque eso es corriente contra voltaje. Entonces, estas son las exponenciales de Shockley en reversa para estos diodos. Lo que se ve es que todos pasan en 5 miliamperios por un voltaje diferente. Y entonces hay un montón de valores disponibles. Lo que hacemos es que armamos un circuito. Entonces tenemos el puente, el condensador, la resistencia, el diodo al revés y la carga. Todo lo que está aquí a la izquierda se puede representar como un voltaje fijo, más o menos. Es el voltaje máximo del condensador. Entonces, lo que queremos es calcular el valor de esta resistencia para que el circuito funcione de manera correcta. Importante es que necesito saber cuál es la corriente mínima del diodo, la IZ testing, o puedo ponerle un valor un poquito más alto. La corriente IZ test es lo mínimo que necesita para funcionar, que son 5 miliamperios. Y la corriente de la carga, tengo que conocerla. Y si conozco esas dos, la corriente total que pasa por aquí es corriente de la resistencia. Y yo tengo el voltaje del condensador y el voltaje del Zener del otro lado. Son muchas variables. Pero entonces, la corriente de la resistencia sería VC menos VZ entre R, que es la resistencia en serie, ¿verdad? Y de aquí yo puedo despejar la resistencia en serie como esto, y la corriente de la resistencia es la suma de las otras dos corrientes, la del Zener y la de la carga. Entonces, con esta única ecuación, esta la puedo apuntar, yo puedo diseñar o escoger cuál es el valor de resistencia si conozco la corriente del Zener y la corriente de la carga de mi circuito y conozco los voltajes de la izquierda y la derecha. Eso me permite calcular la resistencia y dejarla fija. Eso sí, este circuito no permite que yo desconecte la carga repentinamente. Eso es muy importante. El circuito funciona armado y yo no lo puedo desarmar. Si yo desconecto la carga y dejo el circuito encendido, toda la corriente de la carga empieza a pasar por el Zener, porque el voltaje de este no es fijo. Entonces la corriente de la resistencia no cambia nunca. Y como la resistencia aporta la corriente de las dos, si yo quito la carga, la corriente del Zener aumenta un montón, ¿verdad? Y si por ejemplo el Zener consumía 5 milis y la carga consumía, no sé, 100 milis, y yo desconecto la carga, todos los 100 milis de la carga empiezan a pasar por el Zener y podría quemarlo. Entonces armamos el circuito, le dejamos quieto y no podemos desconectar ni la carga ni el Zener. Pero en condiciones de operación, si la resistencia es adecuada, por ahí va a pasar la corriente que necesita, la carga se deja la corriente que necesita y listo. Que la corriente de la carga, si la carga es una resistencia, tampoco es un parámetro libre, porque la corriente de la carga sería voltaje de Zener entre resistencia. Pero en principio la única ecuación para los reguladores Zener es esta, porque con esa diseñamos el valor de la resistencia. Entonces aquí vienen unos ejemplos. Lo que dice es que en este circuito, si la entrada es 12 voltios y la salida tiene que ser de 3.6, usamos un Zener con este modelo que está fabricado por un fabricante que se llama Diodes. Ya les había dicho que fabrica diodos, está muy curioso el nombre. El Zener tiene una corriente nominal de 5 milis y la tensión Zener es de 3.6. Tiene que suministrar tensión constante y corriente constante a una resistencia de carga con valor de 1000 ohmios, ¿verdad? Entonces, la idea para resolver este circuito es, bueno, la pregunta es calcule el valor de RS.
si aquí hay 3.6 voltios y la resistencia es de 1K, yo sé que por aquí pasan 3.6 miliamperios. Y por aquí tienen que pasar 5 miliamperios porque dice que la corriente del Zener de test es de 5 milis. Entonces 5 más 3.6 me da la corriente total, que estos serían 8.6 milis. Y si de este lado tengo 12 y del lado derecho tengo 3.6, sale por ley de Ohm. Entonces RS sería 12 menos 3.6 entre, esto es en voltios, entre la corriente total, que son 5 milis, más 3.6 milis. Y esto era 976 si la memoria no me falla. Pero bueno, por ahí está la solución. Pero sí se ve, ¿verdad? No es un problema difícil. Es nada más calcular las corrientes, sumarlas, sacar la resistencia y ese circuito ya funciona y va a quedar ahí bien. Y regula de 12 a 3.6. Entonces disminuye el voltaje. Y si la fuente tuviera ruido o rizo, el circuito también le suprime un poco el rizo. Aquí está la solución, da 976 ohmios. Y eso es todo lo que hay que calcular. Está simulado también, entonces trae los 8.6 miliamperios de la corriente y los 3.6 voltios de, bueno, estos 3.6 corriente de la resistencia de carga. Entonces, voltaje de salida es 3.6 exacto y el circuito funciona bien. Esta me la voy a brincar porque la idea es que si yo varío la carga, el voltaje de salida cambia, y si yo varío la fuente de la entrada, el voltaje de salida también cambia. Entonces el circuito debe ser tolerante a variaciones de carga o a variaciones de voltaje de línea, y eso se llama regulación de línea y regulación de carga, pero no lo vamos a calcular. Tienen unas simulaciones de cómo sacar la regulación de línea y la regulación de carga, que son variaciones, es cambiar en la simulación las cargas o cambiar en la simulación las líneas y ver la variación en la salida. Y eso lo sacamos en porcentaje. Entonces el circuito tiene que ser estable ante esos cambios. Y lo último que voy a decir hoy es que si yo quiero evitar todo eso de los diodos Zener, porque están bien, pero la corriente de salida, si yo quiero un amperio de corriente de salida, el Zener tiene que tener igual los 5 miliamperios muy controlados. Entonces a veces es muy difícil de garantizar. Y en la actualidad hay chipsitos como el 7805. Entonces yo puedo construir el puente, ponerle el condensador y a la salida ponerle un regulador integrado. Esto es un chip, es un circuito integrado, ¿verdad? Adentro lo que trae son un montón de componentes y transistores. Pero me va a dar una salida de 5 voltios estable con un máximo de corriente de 1 amperio. A partir de lo que sea que tenga del lado izquierdo. Entonces la idea para armar una fuente más o menos buena sería tomar la entrada, poner un transformador con un secundario de 9 voltios, por ejemplo. Estos 9 se van a reducir a 7.6, ¿verdad? Porque van a perder 2 veces los voltajes de los diodos, pero estos 7.6 se regulan hasta 5. Y estos 5 ya son fijos. Ahora, los diodos se dejan un pedacito, los diodos sí consumen cierta potencia, pero se supone que no es demasiada. Y el regulador también se deja un pedacito de tensión, entonces el regulador también disipa potencia. A los reguladores por eso hay que ponerles un disipador, que es un componente, ¿verdad? Tienen aquí una plaquita como para atornillar, entonces se le pone un pedacito de metal porque el dispositivo se va a calentar de manera natural porque va a absorber cierta cantidad de potencia y eso sale en forma de calor. Entonces los disipadores los usamos para extraer todo el calor que producen estos dispositivos y es normal que se calienten. Y entonces ya tendríamos la salida. La cuestión es que el 7805 es un circuito que adentro se ve así. Entonces es enredadísimo, tiene un montón de transistores que no conocemos, trae un montón de cosas. Sabemos que para usarlo no ocupamos saber nada de esto, porque para usarlo la entrada tiene que ser más de 7, la salida es de 5 y esto me da un amperio. Pero esto sirve de motivación
porque si ustedes estudian en la carrera y quieren especializarse en el diseño de estos circuitos, tenemos cursos para hacer todo esto. Entonces habría que llevar circuitos discretos, después circuitos integrados, después diseño de VLSI, después hay que llevar esa selectiva, y después hay cursos de maestría, que también doy clases de maestría, entonces ahí hacemos todo esto. Y no sé, esto es lo que estudié y me gusta mucho, pero sí es un poco enredado, la primera vez asusta. Pero bueno, de momento el cuadrito suficiente, sabemos cómo se usa y esa es la ventaja de los circuitos integrados, que no hay que saber cómo están hechos por dentro para usarlos. Entonces, eso concluye la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos este jueves remoto.